Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Aproximaciones de justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación para la consolidación de la justicia restaurativa. Con la constitucionalización del sistema jurídico colombiano y la entrada en vigencia de la Ley 1098 del 2006, se estableció un modelo más aterrizado en Corte de Derechos Humanos, donde en el caso específico tanto víctima como victimario son el centro del proceso. En este modelo no se habla de imposición de penas, sino de medidas, dejando a un lado la justicia retributiva para darle paso al modelo de justicia restaurativa, con el fin de reconstruir el tejido social y entender que los adolescentes entre los 14 y 18 años, al realizar una conducta punible, deben ser tratados con un enfoque distinto al de la justicia de adultos. Por esto mismo, las medidas que trae el Código de la Infancia y la Adolescencia son de carácter pedagógico, específico y diferenciado conforme al concepto de protección integral. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar algunas aproximaciones y las finalidades más trascendentales del modelo de justicia restaurativa en adolescentes para garantizar la verdad y reparación del daño. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor César Augusto López Vega, quien es abogado, magíster en Derecho Penal, especializado en Derecho Penal y Procedimiento Penal de la Universidad Santo Tomás, conciliador en Derecho, ha sido juez primero civil municipal de Tunja, defensor de familia, defensor público, es director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomás, docente de varias universidades y actualmente el doctor se desempeña como inspector de policía de descongestión, adscrito a la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital. Tan pronto termine la intervención, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor César Augusto, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar, muy buenas tardes para usted en su calidad de coordinadora académica de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hago un extensivo saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y asimismo un saludo muy especial también para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, magistrada y presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los magistrados que integran esta corporación judicial. Para mí un placer poder en esta tarde abordar el tema con todos los servidores y servidoras judiciales y también para las demás personas que a esta hora se conectan con nosotros. Muchas gracias. Bien, como lo indicaba la doctora Mónica, el objetivo de esta tarde es hacer apenas unas aproximaciones de lo que significa la justicia restaurativa dentro del marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es importante hacer referencia que esta semana, desde el miércoles hasta el día de hoy, incluso en este momento todavía se está cursando el Conversatorio Nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, precisamente estructurado por el Consejo Superior de la Judicatura, con la participación tanto de jueces de control de garantías, así como jueces de conocimiento del sistema de responsabilidad penal, que han nutrido justamente este tema, y no solamente como representantes de la rama judicial, sino también de otras disciplinas académicas como la psicología, que obviamente hacen parte también de este gran tema, trabajo social, y por supuesto las organizaciones no gubernamentales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que obviamente hacen parte de este gran sistema para abordar justamente el debate que se presenta hoy en día en torno a la responsabilidad penal de los adolescentes. Entonces, para poder adentrarnos en este tema, los invito a que por favor sigan una presentación que he preparado para esta tarde. Entonces,
Bien, entonces es importante comenzar a abordar este tema precisamente desde un punto de vista jurídico, normativo, para indicar que en Colombia está estructurado el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual está comportado en el decreto 1885 del 2015. Y dicho decreto pues nos habla sobre la conformación, cómo está conformado este Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, porque como lo indicamos desde un principio, esto hace parte pues obviamente de una gran estructuración y la participación de varias entidades para poder abordar el tema. Y es importante que nuestro auditorio lo sepa como a manera de apertura, porque nosotros hablamos del sistema y que el sistema está también contenido y sus bases, su estructuración está en la Ley 1098, mejor conocido como el Código de la Infancia y la Adolescencia, pero a veces pasamos o dejamos de lado este Sistema Nacional de Coordinación, que, como les digo, fue creado con el decreto 1885 de 2015. Y es importante determinar que hay unas autoridades que hacen parte del sistema y que obviamente aportan y cuya Secretaría Técnica, como lo veremos más adelante, está radicada en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Amén de que es importante para el sistema que se conozca la estructuración no solamente a nivel de la nación, sino también a través de los distintos entes territoriales, llámense en este caso los departamentos e incluso los distritos y municipios. Entonces, a nivel nacional contamos con que el ministro de Justicia o quien haga sus veces, el delegado, presidirá este sistema nacional. También tenemos la presencia del ministro de Salud, el ministro de Educación Nacional, la ministra de Cultura, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el fiscal general de la Nación, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A su turno también está el director del Departamento Administrativo de Planeación, el director de la Policía Nacional, el director del SENA y el director del Sistema Nacional de Juventudes, obviamente a nivel nacional. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? ¿Para qué fue en este caso implementado? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuál es su norte? Son objetivos del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el marco de la protección integral y en cumplimiento de la finalidad pedagógica y restaurativa que garanticen el carácter especializado y diferenciado del sistema de responsabilidad penal los siguientes. Primero, orientar y coordinar y articular a nivel nacional el diseño de las políticas públicas relacionadas con responsabilidad penal para adolescentes. Aquí hacemos en este caso un detenimiento corto para indicar que en efecto Colombia, podríamos decirlo, que casi a nivel de Sudamérica, de Latinoamérica, es abanderado en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Se ha construido a lo largo del tiempo, en los últimos años, tal vez podría decir en los últimos 8 años, de los gobiernos a nivel nacional, la estructuración de políticas públicas y que han quedado incluso enmarcadas en documentos COMPES que a su turno pues fijan unos derroteros del Estado colombiano para apoyar y dinamizar el tema del desarrollo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, porque es un tema álgido. Finalmente, la responsabilidad penal para adolescentes como límite que hay frente a la delincuencia juvenil, que es justamente la talanquera, lo que busca es que efectivamente con esto se prevenga la comisión de las conductas punibles. Y en la medida de lo posible, tal vez uno de los criterios más importantes es que el adolescente no reincida en la comisión de esas conductas punibles. De suerte pues que con este sistema de coordinación lo que se busca justamente es hacer esas políticas públicas y lograr en este caso hacer una dimensión, una evaluación continua, constante para determinar si se está cumpliendo o no con el cometido de estas políticas públicas. Como segundo objetivo tenemos que desarrollar el principio de corresponsabilidad en la garantía del interés superior del niño y la protección integral de los y las adolescentes y jóvenes para fortalecer la participación y articulación de las entidades que hacen parte del sistema de responsabilidad penal y de este con otros sistemas. Articular y acompañar y validar la definición de criterios en la implementación de un modelo de justicia restaurativa en el marco del proceso de restablecimiento de derechos de los
niños, y bueno, en este caso de los adolescentes, en virtud de la resocialización, inclusión social y las garantías de no repetición, la verdad y la reparación del daño. Pues bien, en este segundo y tercer objetivos, es importante determinar que como nos lo ha enseñado la misma doctrina penal y la misma doctrina de la victimología e incluso la víctima dogmática, lo que se busca justamente es que la víctima tenga al menos 3 derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Que conozca la verdad, que se haga justicia y, en la medida de lo posible, que se repare el daño. Por eso nosotros hablamos aquí de justicia restaurativa como una de esas formas de dinamizar este proceso y llegar a unos cometidos que son altruistas. En suma, y como lo veremos casi al finalizar esta jornada, lo que busca esta justicia restaurativa y en sí el sistema de responsabilidad penal es que haya una, digámoslo así, resocialización. Pese a que es un término que se usa más en el tema de justicia penal de adultos, si hablamos de resocialización, hablamos de un reintegro a la sociedad, de volver ese ser humano que cometió un error, que cometió una infracción, que cometió una conducta punible, devolvérselo a la sociedad como una persona restaurada. Y como les digo, esas serán de pronto parte de las conclusiones que más adelante veremos, pero es importante desde ahora mirar precisamente cuál es el destino, cuál es el norte que tiene este sistema de responsabilidad penal y para qué fue concebido el Sistema Nacional de Coordinación. Como cuarto punto, tenemos justamente como uno de los objetivos el de coordinar y dirigir y proponer las recomendaciones que se requieran para fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pues bien, ya adentrándonos un poco más, tenemos lo que son las funciones de este Sistema Nacional de Coordinación y son las siguientes. Primero, formular y recomendar directrices para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema. Esto en cumplimiento de las normas constitucionales y legales por parte de las autoridades, actores y entidades que lo conforman. También es muy importante mencionar en este punto de las funciones que no solamente se hable de lo que tiene que ver con las normas de rango constitucional y las de rango legal, sino también el de la convencionalidad. Recordemos que Colombia, pues lógicamente, ha aceptado y ratificado convenios de orden internacional que justamente buscan esa protección integral de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Y como estamos en el marco del sistema de responsabilidad penal, justamente estamos hablando delimitado en cuanto a edad se refiere a las personas que están entre los 14 y los 18 años. De suerte, pues, que esa convencionalidad también hace parte de las funciones, es decir, de que las autoridades que componen y los organismos que componen este sistema de coordinación, pues también hagan un control en cuanto a convencionalidad se refiere para efectos de la articulación del sistema nacional. Segundo, recomendar a las entidades competentes la priorización de recursos técnicos, administrativos y financieros del sistema para que sean tenidos en cuenta en el diseño y aprobación de proyectos de inversión que se financian o cofinancian con recursos de la nación. Como tercer punto, coordinar la articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica entre los actores pertenecientes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tanto en el proceso judicial como en el proceso administrativo de restablecimiento que se lleva a cabo con adolescentes en conflicto con la ley penal. A su turno, como cuarto punto, está coordinar con los actores pertinentes la formulación del Sistema Único de Información del Sistema de Responsabilidad Penal. Y como quinto, definir los mecanismos de participación del orden nacional y territorial en el sistema de responsabilidad, desarrollo de los mandatos constitucionales, disposiciones legales y demás obligaciones normativas internas, como les decía, del bloque de constitucionalidad. Pues bien, hay otra serie de funciones que están aquí contempladas. En ese orden de ideas yo pienso que no es necesario leerlas más allá de la que está en el numeral octavo, que me parece muy importante, que es suministrar al Consejo Superior de Política Criminal la información y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá y haciendo como recorderis, pues tenemos este Sistema Nacional de Coordinación para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, primero con una doble función, una función normativa reglamentaria de sus propias funciones y a su turno también como una forma administrativa de dinamizar o de poner en marcha el mecanismo de justicia penal juvenil
para efectos de que haya unos dolientes, unas personas, unas instituciones, unas autoridades que estén comprometidas en el desarrollo del sistema, que se vaya evaluando lo que se ha venido haciendo y que con base en esa evaluación se puedan reformular, primero, políticas públicas y segundo, las mismas normas que hoy atañen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Y por qué concluimos esto de entrada? Porque el sistema normativo está en construcción. Si bien es cierto, por ejemplo, se habla de que debería existir al interior tanto, por ejemplo, de Fiscalía como de la Justicia, en este caso, ya como tal de la rama judicial entendida como los jueces de instancia, bien sea como control de garantías o como de conocimiento, una especial, que sean especializados, pues hoy en día vemos que, por ejemplo, en muchos lugares de nuestro país, como por ejemplo el caso de Puerto Boyacá, no hay, por ejemplo, un fiscal especializado para el tema de responsabilidad penal para adolescentes. Existe un juez promiscuo de familia, pero pues en ese orden de ideas se debería, y así a eso se debe apuntar este tipo de políticas y obviamente la inyección de recursos en la rama judicial para efectos de que hayan las autoridades especializadas que conozcan de estos temas de responsabilidad penal para efectos justamente de lograr que las personas que entienden el tema y que son, en este caso, los funcionarios capacitados para poder llevar todo el procedimiento, todo el proceso hasta las últimas instancias, sean personas que obviamente estén previamente preparadas por el Estado, que conozcan las convenciones, que conozcan la Constitución y que conozcan el derecho de infancia y adolescencia para tomar determinaciones que en efecto favorezcan y obviamente que tenga como finalidad que la persona o el adolescente que ha entrado al sistema sea un tránsito de paso. Quiere decir esto, que no tenga que volver a ese sistema, sino que el sistema haga lo suyo con la participación de todas las autoridades y todos los componentes para que el proceso restaurativo no solamente sea entendido hacia la víctima, sino que también el victimario, la persona que comete la infracción penal, pues se restaure a sí mismo, esté restaurado y pueda resocializarse. Ese es el fin como tal. Bien, les decía yo que obviamente las funciones están. Estamos también hablando del Sistema Nacional de Coordinación con la Secretaría Técnica, que esta Secretaría Técnica hace parte de las funciones que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la Subdirección de Responsabilidad Penal. Y pues la Secretaría Técnica también tiene unas funciones. No las vamos a leer en este momento, las pueden ustedes consultar a través de la lectura del decreto 1885 del 2015. Pero también es importante, y como se los mencionaba desde un principio, este sistema también tiene un comité departamental del sistema y tiene también unas definiciones en donde la más importante, lo más práctico para decir es que los comités departamentales del sistema de responsabilidad serán una instancia para la coordinación y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica a nivel del departamento en lo relacionado con la responsabilidad penal, respetando en todo caso el marco de competencias constitucionales y legales de las entidades que lo conforman. Los comités departamentales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se articularán con los consejos departamentales y municipales de política social con el fin de adelantar, entre otras acciones de coordinación, seguimiento y la evaluación respecto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Es importante mencionar acá que pese a que existen estos comités, y que tienen obviamente unas funciones de articulación tanto interinstitucional, tanto intersectorial como intersistémica, no se ha logrado tener en este caso, una evaluación concreta y que determine unos resultados para en este caso, determinar si el cometido como tal del sistema de responsabilidad penal se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Me refiero que incluso, por ejemplo, en programas de justicia restaurativa, que es nuestro gran tema, no podemos hablar de que en todos los municipios de Colombia haya un programa o haya una entidad, un instituto o una ONG que pueda prestar o brindar esos servicios de justicia restaurativa.
Por lo tanto, hablar del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es también hasta ahora un tema en construcción. Si bien es cierto, llevamos desde la vigencia de la Ley 1098 del 2006 con este sistema que cambia completamente el paradigma dentro del gran tema de los adolescentes y obviamente, como lo dijimos, con un carácter pedagógico específico y diferenciado de la justicia de adultos, entendido esto como una forma, una expresión de la voluntad del Estado, no solamente de respetar las convenciones, pactos y convenios que tenga ratificado el Estado colombiano, sino también de respetar al ser humano, de respetar al adolescente, de darle un trato pedagógico, de darle un trato diferenciado en clave de derechos que obviamente se tienen que atemperar a la edad en la cual están atravesando. Precisamente por eso se habla de adolescencia, que si bien es cierto, yo no soy psicólogo, pero creo que es sentido común que nosotros podamos determinar que una persona que está involucrada en una conducta punible dentro de un sistema de responsabilidad penal juvenil es porque es una persona que adolece de alguna situación, adolece y sobre todo adolece de amor. Me parece a mí que es muy importante que nosotros tengamos desde ahora claro que precisamente el carácter pedagógico no solamente hace alusión al tema de enseñarle alguna situación específica, como por ejemplo una forma de comportarse o enseñarle al adolescente determinada actitud o aptitud que pueda tener, ¿sí? O potenciarle sus aptitudes, sino que aquí el carácter pedagógico es justamente enseñarle a respetar al otro, esas relaciones de alteridad y sobre todo de tener compasión con el otro, con el ser humano, con sus congéneres. Y esto precisamente en clave de que el sistema como tal gira en torno a las dos personas que estarían mínimamente involucradas acá. Y cuando digo mínimo es porque estoy hablando de dos, pueden ser más, que son víctima y victimario. Y cuando estamos hablando de los dos, si bien es cierto, por ejemplo, con el sistema de adultos, incluso con la sentencia C-209 del 2007, que empieza a armar el tema de los derechos de las víctimas dentro de la ley 906 del 2004, dentro del sistema penal acusatorio, pues de justicia para adultos. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de justicia restaurativa, debemos enfocarnos en los dos, en víctima y victimario, en victimarios y víctimas, para dejarlo en este caso en plural. Y de suerte pues que ya teniendo nosotros esa coordinación interinstitucional, intersectorial e intersistémica, podemos hablar de un verdadero proceso de justicia restaurativa dentro del marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bien, como les decía, pues estos comités departamentales también tienen una conformación. Ustedes la pueden en este caso encontrar dentro del decreto 1885 del 2015. Aquí se reitera en cuanto a Secretaría Técnica que los comités departamentales del Sistema Nacional de Coordinación contarán con una Secretaría Técnica para efectos de coordinación logística, convocatoria a las reuniones, preparación de la agenda de las reuniones, levantamiento de sus actas, custodia de archivos, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las decisiones tomadas y divulgación de las mismas, y de las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del comité. La Secretaría Técnica será ejercida de manera permanente por la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o quien haga sus veces. Entonces, digamos que para rematar este tema, en lo que tiene que ver con los comités departamentales, es supremamente importante, esa una de las últimas funciones que hablamos acá, y es la de hacer el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las decisiones tomadas y sobre todo de la divulgación de estas, porque de nada sirve que se tomen decisiones, que se haga una evaluación, que haya un tablero de control y unos indicadores que determinen o que hagan una muestra de lo que efectivamente se ha hecho a nivel de un departamento junto con sus municipios, y que lo mismo no se divulgue, porque si no se divulga, pues precisamente las estadísticas nacionales o la información que existe a nivel nacional, pues va a quedar pobre, va a quedar precaria y no vamos a tener justamente los resultados que queremos esperar. Con esto termino este primer tema, que sería justamente el del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, contenido en el decreto 1865 del 2015, y los invito que en este caso ya nos adentremos al gran tema de lo que es la justicia restaurativa.
Pero para comenzar este tema, yo quiero invitarlos y con la venia justamente de la doctora Mónica y de todos ustedes asistentes a esta conferencia virtual, que me acompañen a mirar un pequeño video de lo que podría decirse que es, digamos, la génesis de la justicia restaurativa, que tiene dos componentes muy importantes. Uno es un componente ancestral y un componente social, ¿sí? Componente de nuestra sociedad contemporánea, pero que se nutre justamente de ese componente ancestral, que es su génesis, y que de ahí parte una base muy importante de lo que hoy se concibe como una justicia restaurativa. Y es importante que precisamente nosotros rotulemos de esa manera el tema como tal, justicia restaurativa, como por decir que tiene un nombre y un apellido. Pareciera que eso no cambia las cosas, pero no es lo mismo decir justicia como tal, aplíqueme, señor juez, justicia a mi caso, a decir que en mi caso haya una justicia restaurativa. Yo pienso que el paradigma cambia, más si nosotros tenemos en cuenta que existen dos grandes, en este caso, paradigmas que nos acompañan hoy en día, que coexisten, que son justamente el de la justicia propiamente retributiva, pagar un mal por haber hecho otro mal, pagar con un mal por haber hecho otro mal, y el de justicia restaurativa, que en ese orden de idea como tal, pues es diametralmente opuesto, un giro de 180 grados que a través justamente de sus pilares fundamentales busca más en este caso es recomponer el tejido social, recomponer al ser humano, que en este caso es la víctima, y recomponer también a ese ser humano que es el victimario. Porque, insisto en el tema, yo pienso que nosotros tenemos que hablar aquí es de pedagogía del amor. Si nosotros los seres humanos tuviésemos un crecimiento en condiciones normales, llámense normales, crecer en un ambiente familiar donde hay amor, crecer en un ambiente social donde estar libre de violencias, donde pudiéramos volver a las calles a jugar y no estar de pronto detrás de una pantalla, donde los chicos pueden justamente interactuar, relacionarse, y esas relaciones alteritivas se logran justamente a través de la proxemia, no se logran a través de una pantalla de computador, como ustedes me dispensarán que en este momento, pues por cuestiones de pandemia, pero gracias a la tecnología nos podemos comunicar de esta forma. Incluso, si ustedes me lo permiten, y con el mayor respeto por nuestros jueces de la República, una de las críticas más grandes que ha existido en torno a este tema de la justicia dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de la justicia restaurativa, es que el juez, el fiscal, incluso el defensor de familia, tienen es que ir a donde están los jóvenes, tienen que estar con los jóvenes, tienen que mirarlos a los ojos para hacerlos sentir empoderados, para hacerlos sentir importantes. Porque no es lo mismo que yo de pronto esté hablando con otra persona, mirando mi celular o estando pendiente de un partido de fútbol, a mirarlo a la cara y poner toda mi atención en los argumentos, en los gestos, en el lenguaje no verbal que utiliza la otra persona. Y esto es muy importante. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque precisamente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como tal es diferenciado. Y cuando el juez, en este caso, el señor juez, en el sistema de adultos, en el sistema penal de tendencia oral acusatoria, está imponiendo una pena, en el sistema de responsabilidad penal no está imponiendo tal pena, está imponiendo una medida, está imponiendo una sanción, que es muy distinto. Y para cumplir esa sanción, incluso el juez de conocimiento dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es la misma persona que vigila el cumplimiento de dicha sanción. Y esa vigilancia de la sanción no se puede hacer a través de una cámara, no se puede hacer a través, digamos, pidiendo informes en este caso a las entidades que manejan los centros juveniles, sino que el juez debe hacer presencia. El fiscal que conoce el caso, bien sea en sede, en este caso de investigación, o ya en sede de conocimiento, deben estar con el joven. Lo mismo los defensores de familia. Este es un llamado a todos mis colegas defensores de familia o mis ex colegas defensores de familia, precisamente que están dentro del sistema de responsabilidad penal a través de los CESPAS, para que estén pendientes de sus adolescentes,
que no se trate solamente de que se envíen informes a través del Platin o que se envíen informes con una llamada, bien sea al trabajador social o al psicólogo de la institución o incluso al director de la institución, sino estar pendiente, estar hablando con ellos. Y esto me recuerda precisamente también a Carneluti. Cuando Carneluti, en Las miserias del proceso penal, nos decía que incluso el defensor se tiene que convertir en el mejor amigo del procesado, del condenado. En este caso, hablando de adultos, hablemos en clave de sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que lo debe estar acompañando al adolescente, no solamente su defensor público o su defensor privado, sino que también tienen que llegar hasta allá tanto el fiscal como el señor juez como el defensor de familia para que hagan un trabajo armónico, un trabajo coordinado y en pro de justamente de que esta persona cale en su psique el cumplimiento de la norma y no tenga que volver al sistema. Ese sería lo máximo que podemos llegar a hacer. Bien, entonces, sin más preámbulos, los invito a que miremos entonces el video. Nuestra propia canción. Por Tolba Fane, mujer poeta africana. Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño o de la niña. Saben que cada alma tiene su propia vibración, que expresa su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño o la niña, la comunidad se junta y le cantan su canción. Luego, cuando el niño o niña comienza su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto o adulta, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción. Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama e igual que para su nacimiento, le cantan su canción para acompañarlo en la transición. En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, se lo lleva al centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces le cantan su canción. La tribu reconoce que la corrección de las conductas antisociales no es el castigo, es el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros. Tus amigos conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes fea, tu totalidad cuando estás quebrada, tu inocencia cuando te sientes culpable y tu propósito cuando estás confundida. No necesito una garantía firmada para saber que la sangre de mis venas es de la tierra y sopla mi alma como el viento. Refresca mi corazón como la lluvia y limpia mi mente como el humo del fuego sagrado. Bien, muchas gracias por haber puesto atención a este pequeño video
mi propia canción, nuestra propia canción. Me parece muy importante para poder contextualizar el tema que vamos a abordar a continuación, porque precisamente yo les hablaba a ustedes de lo que es la pedagogía del amor, lo que es la pedagogía y de que estamos hablando de un sistema diferenciado y a su turno que es un sistema que obviamente tiene unas normas específicas, unas funciones específicas. Entonces, desde ese punto de vista, quería justamente compartir con ustedes este video para demostrar que en efecto sí existen unas concepciones ancestrales del tema de justicia restaurativa. Y por eso, si ustedes se dieron cuenta, el video nos muestra que cuando una persona, un miembro de la comunidad, independientemente de que sea, en este caso, adolescente o ya una persona adulta, tiene su propia canción, que es como su impronta personal. Y esa impronta lo va a acompañar desde el momento que nace hasta que muera. Y cuando se comete algún crimen, alguna conducta antisocial, pues se le canta, se lleva a esta persona al centro del pueblo, que esto es una tradición muy tribal, pero que marca, que por lo menos a mí me impactó y yo aspiro que a ustedes también les impacte, para poder llevar a la persona a ese centro y cantarle su canción con el ánimo de restaurarlo al victimario. Porque nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de justicia restaurativa, inmediatamente tenemos en nuestro imaginario es hablar meramente de la víctima, pero no. Tenemos que hacer un proceso con el victimario, tenemos que hacer un proceso con el adolescente infractor. ¿Precisamente para qué? Pues para devolvérselo a la sociedad. Por eso su paso es temporal por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, para que no vuelva a reincidir en una conducta punible. Y no es que le cantemos una canción, tal vez pudiéramos intentarlo, ¿por qué no? Si es que estamos en plena construcción del sistema de responsabilidad penal, del sistema de la justicia restaurativa, debemos ser creativos. Y estas prácticas no solamente podemos decir, no, es que como solamente las hacen en África, que se queden en África. No, podemos traerlas y podemos atemperarlas. Nosotros, ¿por qué tenemos en este caso, una tradición occidentalizada? Porque tenemos un derecho escrito, porque nos apegamos a la norma, a la exégesis y a la literalidad de la misma, y mucho más cuando estamos en sede, en clave de interpretación de derechos humanos e incluso en clave de interpretación de lo que puede ser la tipificación, la subsunción de la conducta dentro de una conducta punible, si me lo permiten. De suerte, pues, que en este caso es una de las formas de hacer justicia restaurativa, el hecho de devolver a la persona que ha cometido una infracción, devolvérselo a la sociedad, y ¿por qué no? Podemos, en este caso, involucrar a la víctima, ¿ya? Acuérdense ustedes, acordémonos que esos son los tres derechos fundamentales de las víctimas: el derecho a justicia, a conocer la verdad y a una reparación. Y esa reparación no necesaria y obligatoriamente tiene que ser en términos económicos. Incluso tenemos reparaciones simbólicas, tenemos casos de asistencia a la comunidad, puede llegar un agresor incluso a comprometerse a hacer ciertas actividades en beneficio de la víctima, luego que podemos y estamos en construcción. Y por eso precisamente este tema de los comités dentro del sistema nacional es para efectos de determinar esas nuevas políticas, incluso ante el Consejo de Política Criminal, para adoptar unas nuevas formas de concebir el derecho de los adolescentes de cara a la responsabilidad penal. Entonces, es un muy buen ejercicio que pudiéramos llegar como sociedad a integrar a nuestros jóvenes y darles una segunda oportunidad. Miren, les pongo un ejemplo. Lo que pasó con los niños de Tibú, con el niño de 12 años y con el joven de 19 años que resultaron muertos. Si nosotros hubiéramos podido tener una sociedad cohesionada en clave de derechos, en clave de respetar los derechos de los adolescentes, de los derechos de los niños, incluso de los jóvenes que son entendidos entre los 18, o más bien la juventud podría entenderse entre los 14 y los 28 años, que si no hubiéramos tenido que llegar a este hecho lamentable del asesinato de estas personas por el hecho de haber cometido una conducta punible, por el hecho de haber cometido un hurto, sino que si nosotros tuviéramos un sistema como tal, cohesionado, un sistema fuerte, un sistema sólido, un sistema que cumpliera su cometido, independientemente de la edad,
que tuviera 12 años o tuviera 19 años esta persona, podríamos hacer unos sistemas de justicia restaurativa. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros no conocimos la génesis de esas conductas punibles. Nosotros no sabemos qué motivó a este niño de 12 años y a este joven de 19 años que hoy en paz descanse a cometer esa conducta punible. ¿Y cuál fue la reacción de la sociedad? Dejarlos desamparados. ¿Por qué? Porque prefirieron en este caso cometer este hecho abominable a darles una segunda oportunidad. Y precisamente por eso nosotros el llamado a todos digamos el andamiaje, el aparato judicial, de la rama judicial, es a que hagamos esa justicia restaurativa. El llamado a los gobernadores, el llamado a los alcaldes es darle aplicación a estos consejos, a estos comités, para que podamos en este sentido enfrentar de una buena manera, de una debida forma, la delincuencia juvenil. Bien. Pues ya como tal, para hablar de justicia restaurativa, podemos nosotros entrar a decir que es una de las formas de justicia alternativa a la justicia basada en la retribución del daño al delincuente, derivada de las teorías absolutas de la pena y la justicia centrada exclusivamente en la prevención del delito, es decir, a concepciones utilitaristas en donde el criterio de justicia se establece en función de un grado de utilidad social de las sanciones. A cambio de ello, la justicia restaurativa propone un conjunto de objetivos concurrentes como son la reparación integral del daño, a las víctimas el reconocimiento del daño y la responsabilización por parte del ofensor y el restablecimiento de los lazos sociales lesionados con el delito principalmente. Pues entonces desglosemos esta situación. Primero, como yo les decía a ustedes, la reparación integral del daño no necesaria y obligatoriamente tiene que hacer alusión al tema económico. Hay varias formas de resarcir el daño y por supuesto que incluso hay medidas de satisfacción y hay programas de servicio a la comunidad que pueden servir pues, precisamente para enfrentar estas conductas punibles cometidas por los jóvenes. A su turno, el reconocimiento del daño y la responsabilización del ofensor. Yo pienso que una de las situaciones más importantes y de los desafíos que tiene el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es que el adolescente pueda tener la valentía, digamos, en este caso, el coraje de decir, sí, fui yo acepto la responsabilidad, pero una responsabilidad aceptada libre de vicios, ¿no? No con el ánimo de por ser el sistema de responsabilidad penal tener unas sanciones que podrían decirse que son flexibles, ¿sí? Por ese solo hecho de decir que se acepte una responsabilidad, no, sino que precisamente una de las formas para poder resocializarse, para poder recomponerse dentro de la sociedad, sea que el mismo adolescente que cometió la infracción penal reconozca que efectivamente lo hizo y que desde ese punto de vista, pues obviamente sirva como prenda de garantía de que más adelante no va a volver a cometer una conducta punible. Y lo otro que también es medular es el tema de la recomposición social, la recomposición de los lazos sociales, ¿sí? La reinserción, si me lo permiten utilizar el término, a la sociedad de esta persona que cometió una infracción a la ley penal. Pero entendido esto como la forma en que yo, después de haber cometido una infracción, me reintegro a la sociedad y voy a ser una persona de bien, que voy a cometer, en este caso, voy a ser una persona que cumpla con las normas, primero, y segundo, que pueda servir de ejemplo para otras personas. Mire, una de las cosas que, por ejemplo, criticaba ayer el profesor André Scheller de Angelo, que es profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta, era precisamente eso, que hoy en día a la gente se manda a la cárcel, pero no para que se resocialice. Estamos hablando de justicia de adultos. Y si eso pasa en justicia de adultos, ¿qué podemos nosotros esperar de la justicia penal juvenil? Necesitamos programas, que de hecho los hay y hay que reconocerlo y sobre todo ponderarlos en que en efecto sí se busca una resocialización y que obviamente una de las formas diferenciadas de este derecho de adolescentes es precisamente ese, que no van a cumplir una pena ni se les está imponiendo un castigo como tal, sino que cumplen una sanción para que dentro de ese sistema, en su permanencia dentro del sistema, pues busquen una manera de poder, en este caso, impulsarse, activarse y ser una persona de bien para la sociedad. Hoy el tema de una pena, la imposición de una pena, y lo decía el profesor Scheller,
es justamente eso, la imposición causa un repudio social, y es que es un repudio social muy fuerte porque después de que se condena a un ser humano, hablemos de justicia de adultos, cuando se condena a un ser humano a pagar una pena, no solamente se condena a ese ser humano, también indirectamente se le está causando un perjuicio a la familia de ese ser humano. Primero, porque sufren una estigmatización social. Segundo, porque tienen que ver a su familiar, a su pariente, cumpliendo una pena dentro de un reclusorio. Y tercero, porque obviamente al ser indirectamente, no digo víctimas, pero sí obviamente en este caso estigmatizados a causa de una sentencia penal condenatoria a un familiar, estas personas se les cierran muchas oportunidades. Incluso a los niños que son hijos de las personas que hoy en día son personas privadas de la libertad, les hacen matoneo en sus colegios. Tal vez hoy en día esto ha cesado o ha menguado un poco por el tema de la pandemia. Hasta ahora estamos volviendo a la presencialidad, pero eso hace que haya en este caso, un repudio, un estigma social. Y no hablemos, no menos hablar de, por ejemplo, el tema de la violación de derechos humanos en clave de las penas que se imponen. Hoy en día hablamos incluso que gracias a Dios la Corte Constitucional morigeró el tema y fue en este caso vehemente al decir que no se podía imponer, que era completamente inconstitucional imponer una pena de prisión perpetua y que en ese orden de ideas esas penas que son irredimibles prácticamente violan todos los derechos humanos. Entonces, no podemos nosotros permitir en sede y en clave, por ejemplo, de convencionalidad a través del pacto, o más bien la Convención de los Derechos de los Niños, hablar de imponer unas sanciones muy altas, por ejemplo, lo que tiene que ver con extorsiones, secuestros, delitos contra la vida y los delitos contra la integridad y formación sexual. Ya sabemos que el máximo de sanción es de privación de libertad hasta de 8 años, pero aún así sigue siendo una pena, bueno, en este caso una sanción un poco alta con respecto justamente a los parámetros y criterios que nos trae la misma convención. Entonces, el profesor Scheller terminaba su participación diciendo que el problema de la delincuencia, independientemente de la edad en que se cometa, es un problema de ego y un problema entendido de que precisamente es una persona, el ego hace que nosotros cometamos conductas punibles. Por ego nosotros cometemos homicidios, por ego cometemos hurtos, por ego cometemos incluso accesos carnales. De suerte pues que si nosotros somos capaces de controlar esos impulsos, si tenemos la posibilidad a través, en este caso, del juego, a los niños y a los adolescentes les encanta el juego, podríamos tener este tipo de terapias para efectos de que ellos simplemente no deban volver al sistema. Esas son, digamos, unas de las pequeñas reflexiones que traigo el día de hoy. Ya a manera de conclusión, porque obviamente estas diapositivas serán compartidas, yo se las dejo al doctor Jaime y a la doctora Mónica Cuellar para que ellos me hagan el favor de replicarlas con ustedes en la medida de que las soliciten, para determinar, primero que todo, que existen nuevos paradigmas de modelos de justicia restaurativa. Hoy, por ejemplo, a manera de conclusión, podemos meramente, por lo menos una pincelada, hablar de lo que es la justicia terapéutica, ¿sí? Que justicia terapéutica que viene justamente desde su génesis, es desde temas de salud mental. Y precisamente a partir de esa justicia terapéutica se vienen enfrentando problemas, por ejemplo, de drogadicción en los jóvenes y problemas importantísimos como la participación de estos mismos en bandas criminales, en la misma forma de participación individual en una conducta punible. Y esa justicia terapéutica no es entender una dosis que se le va a poner, entonces en este caso un médico, que se le va a aplicar un determinado medicamento, como si estuviéramos hablando de la película de la naranja mecánica. No, estamos hablando es que es una justicia terapéutica que está compuesta por varios actores y cuya responsabilidad final será justamente que la persona, a través de un proceso, logre salir de esa situación en la que estaba y pueda superar y no tenga que volver al sistema de responsabilidad penal juvenil.
La segunda conclusión que tenemos es que en efecto existen políticas públicas hoy en día que incluso están enmarcadas en documentos COMPES que han en este caso fortalecido el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero estamos en construcción. Esto no se ha, en este tema no se ha dado la última palabra y podemos mejorarlo. Y como tercera y última conclusión es que efectivamente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pese a que de pronto no está bien dimensionado, o más bien las mediciones que sobre él se han hecho no nos arrojan unos resultados claros, lo importante es que sí podemos decir que a través de los sistemas de justicia juvenil, de los programas de justicia restaurativa, se ha logrado, por ejemplo, como en el caso de Bogotá, en el caso del distrito, podemos decir que en efecto ha habido una menor participación de la juventud en conductas punibles. Y eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, en Bogotá el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. Y que en ese orden de ideas, ese programa que está liderado por la Secretaría de Convivencia y Justicia del Distrito Capital, tenemos que incluso se puede decir que se han atendido más o menos entre el año 2016 para acá, cerca de 1.300 a 1.500 jóvenes, que incluso de ese número solamente ha habido una reincidencia apenas de un 5%. Y podemos ir por más, es decir, incluso bajar ese índice de reincidencia, y se puede hacer porque precisamente si nosotros logramos que la justicia juvenil restaurativa, perdón, que la justicia penal juvenil a través de los programas de justicia restaurativa, que son en este caso, digamos, el ADALID, lo de mostrar, porque está incluso primero concebido que, por ejemplo, en el sistema de verdad, justicia y reparación dentro de la JEP, podemos nosotros determinar que el sistema penal juvenil, el sistema de justicia restaurativa dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil es abanderado y ha dado en este caso las pautas y ha servido de pábulo para alimentar el sistema de justicia especial para la paz. Entonces, estas son mis conclusiones respecto al tema de justicia restaurativa. Hace falta mucho por armar y debemos nosotros como sociedad involucrarnos en el tema para efectos de que nuestros jóvenes sean adultos de bien, que podamos nosotros en próximas generaciones, que tal vez nuestros ojos no lo vayan a ver, pero en próximas generaciones haya armonía, que no se malogre nuestra sociedad precisamente por un sistema mal interpretado, por unas situaciones que se pueden controlar y que tenemos los medios y los recursos para hacerlos. Les agradezco mucho su atención. Queda a disposición, doctora Mónica, para el auditorio para las preguntas. Le agradezco mucho a todos ustedes por la paciencia y por haberme escuchado. Doctor, muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctor César. ¿Puede la justicia restaurativa imponerse por encima de la justicia retributiva, incluso en el sistema de adultos? Gracias, doctora Mónica. Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, como yo le decía, coexisten los dos tipos o los dos paradigmas de justicia, la retributiva y la restaurativa. Pero la tendencia, incluso hablando desde el punto de vista de un abolicionismo del derecho penal, podría incluso llegarse a pensar que hablemos a futuro de una justicia restaurativa, imponerse sobre la justicia retributiva. Esto significaría incluso que el Código Penal se nos tendría que disminuir y solamente dejar unas conductas, muy pocas tipificaciones, que sean, digamos, las más caras, las más preciadas en cuanto a protección de bienes jurídicos tutelados. Y en ese orden de ideas, yo pensaría que en un futuro podríamos hablar mera y plenamente de justicia restaurativa, incluso por encima de la justicia retributiva. Sí, señora. Segunda pregunta, doctor. ¿Cómo se puede frenar el fenómeno de delincuencia juvenil en Colombia y en general en nuestras sociedades latinas? Gracias. En efecto, las instituciones del Estado juegan un papel determinante para bajar esos índices. Las herramientas con las que cuenta, por ejemplo, el ICBF son herramientas muy importantes, pero se puede incluso llegar a fortalecer más para que se haga presencia a través de los centros zonales y hacer unos programas muy importantes. El tema, por ejemplo, de las casas de justicia, el tema de tener organizados oficinas como el CESPA,
para la participación de Fiscalía, del Ministerio Público de Bienestar Familiar, de los juzgados de garantías y de conocimiento de adolescentes, puede incluso lograr, también con las ONG que manejan los programas de justicia juvenil, los centros juveniles, podríamos lograr que esos índices bajen notoriamente, teniendo en cuenta estadísticas en el caso como tal de la población juvenil. Me explico. En Colombia en este momento la mayor cantidad de personas están entre las edades de niños y jóvenes, y si nosotros podemos lograr controlar esa participación en delincuencia juvenil, vamos a tener una mejor sociedad. Última pregunta, doctor. ¿Considera que las políticas públicas expedidas en Colombia han incidido positivamente en la disminución de los índices de participación de adolescentes en la comisión de conductas punibles? Por supuesto que sí, sí señora, efectivamente hace parte de las conclusiones que acabo de dar. Los documentos COMPES, donde se materializan las políticas públicas y entre otras cosas, podemos nosotros afirmar, sin temor a equivocarnos, de que sí han incidido favorablemente en el tema de la delincuencia juvenil, pero para bien han incidido. Incluso programas como lo que yo les decía de justicia, dentro del programa distrital de justicia juvenil restaurativa, los mismos programas del bienestar familiar han hecho que los jóvenes estén presentes en otro tipo de actividades. Si usted me lo permite, ya para terminar por el tiempo, incluso la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, a través del programa Parceros, liderado por el señor secretario de Gobierno Distrital, hace que justamente los jóvenes puedan participar del presupuesto distrital para ofrecerles unas mejores condiciones, porque son los famosos ninis. Estos niños, o más bien, excúsenme, ninis, que significan ni estudian ni trabajan. De suerte pues que el distrito se preocupa por entregarles herramientas a esta población, a este grupo focal, para que ellos tengan herramientas para salir adelante de una problemática y más bien en este caso aportarle a la sociedad. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor César Augusto López Vega por su excelente explicación acerca de las bondades de la justicia restitutiva o reparadora como referente obligado en las modernas tendencias del derecho penal e incluso por permear los sistemas de justicia transicional, en específico en el caso colombiano con la Justicia Especial para la Paz, sin que se pueda predicar que este modelo es incompatible con la imposición de una determinada sanción que pese sobre el adolescente infractor de la ley penal. De igual forma, por esbozar los derroteros que demarca la sentencia C-979 de 2005 respecto de lo que se debe entender por justicia restitutiva con perspectiva y paradigma alternativo, a través del cual se pueden enfrentar las múltiples disfunciones que plantea actualmente el sistema penal y sus consecuencias. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor César. Gracias a los servidoras y servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.